Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este programa. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por venir al encuentro de hoy de nuestro programa Encuentros. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la Palabra de Dios desde aquí en España. El segundo libro más importante de la Biblia después del libro de Romanos es indudablemente el libro de Hebreos. Entre ambos libros, Romanos y Hebreos, suman la teología más alta jamás revelada al hombre. Romanos mayormente dirigido a gentiles y Hebreos mayormente dirigido a judíos, entre ambos libros se nos enseña la mayor revelación teológica de Dios al hombre. Muchas veces en el canal hemos nombrado y estudiado pasajes de Romanos, pero esta vez haremos una miniserie de programas basados en el libro de Hebreos, destacando en nuestra serie de estudios los pasajes donde se repiten la famosa palabra griega kreiton, relacionado con la persona y obra de Cristo como superior, mejor y más excelente que todo. Eso es lo que significa la palabra griega kreiton, estimado oyente, superior, mejor y más excelente. Palabra que se repite varias veces a lo largo del libro, y esa palabra griega, kreiton, aplicada a diferentes aspectos de la obra de Cristo, nos servirán a nosotros en esta miniserie como catapulta para aprender cosas que quizás usted jamás haya escuchado de las profundidades coralinas de esta parte de la Palabra de Dios. La palabra kreiton en griego se repite muchas veces a lo largo de todo el libro de Hebreos, y con ello el autor trata de demostrar a aquella iglesia incipiente de forma contundente la excelencia de la obra y persona de Cristo, tratando así de demostrarles a aquellos judíos, capítulo a capítulo y tema a tema, que Cristo es kreiton, superior, mejor y más excelente que todo lo del antiguo pacto y superior a todos los elementos y personajes del antiguo pacto, y de esta manera argumental, doctrinal y contundente, el apóstol da seguridad a aquella iglesia de judíos, darles verdadera doctrina sólida de la cual carecían y fortalecer su fe para que siguieran arraigados en el Mesías que habían creído y no volver atrás al judaísmo. De lo que doctrinalmente el apóstol enseña a los judíos en la carta a los hebreos, aprenderemos nosotros muchas cosas aún siendo gentiles. La función y propósito de la carta a los hebreos no es otra que argumentar y argumentar estos puntos fundamentales siguientes que le digo a usted, estimado oyente. Punto número 1. La función y propósito de la carta a los hebreos es demostrar que Cristo es superior, mejor y más excelente que todo el antiguo pacto, o sea, Cristo es kreiton. Y el punto número 2 es demostrar que el antiguo pacto está totalmente abrogado y que esos judíos hebreos ya no debían añorar la gloria del antiguo pacto, ni volverse atrás, ni seguir cumpliendo nada del antiguo pacto, sino centrarse ahora solo en la gloria de Cristo y su nuevo pacto, el cual es kreiton en todo, como ya hemos dicho. Con todos estos refuerzos doctrinales que le da el apóstol en la carta, es para darles paz, confianza, seguridad y ánimos a aquellos judíos convertidos a Cristo, pero aún dubitativos, aún inseguros, aún inmaduros en la fe, y animarles a seguir adelante juntos en aquellos días tan difíciles donde por su fe en el Mesías a algunos les habían costado perder sus bienes, a otros la persecución, a otros la cárcel y a otros la muerte. Todo por haber creído en Cristo, el Mesías, que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Por eso el apóstol les anima y les anima y les anima, diciendo que hicieron bien en dejar el judaísmo,
hicieron bien en dejar el antiguo pacto y su gloria, para arraigarse ahora en Cristo y su nuevo pacto, quien es Creiton, superior, mejor y más excelente que todo. No se olvide de este significado de la palabra Creiton, estimado oyente, porque la repetiremos a lo largo de toda la serie. En esta miniserie sobre el libro de Hebreos trataremos de hacer tres cosas. Primero, exaltar a Cristo, el Hijo de Dios, el cual es y seguirá siendo Creiton sobre todas las cosas por toda la eternidad. Segundo, aprenderemos y aplicaremos a nosotros, los gentiles, algunas enseñanzas concretas que el apóstol dio a los judíos de aquella iglesia. Y tercero, mostraremos que Cristo cumplió perfectamente todo el antiguo pacto y luego abroga totalmente el antiguo pacto para fundar un nuevo pacto, cuyo centro es el Evangelio, la obra más superior, mejor y más excelente del Trino Dios, el Evangelio. Bien, habiendo dicho todo esto, entonces entremos en materia porque nos queda un viaje muy largo en esta serie sobre los puntos Creiton del libro de Hebreos. Ahora, lo primero que debemos recordar a la audiencia antes de empezar el estudio expositivo del libro es que, como algunas veces hemos dicho en el canal y hoy procede imperiosamente repetirlo, es que, para Dios, hay dos grupos humanos que llegan a la salvación de dos formas diferentes, aunque ambos convergen en Cristo el Salvador. El primer grupo son los judíos. Los judíos se convierten por medio de dos pasos. Primero, reconocer y creer que Jesús es el Mesías. Por eso se repite tantas veces en los evangelios de Mateo y Juan, mayormente evangelios dirigidos a judíos, que debían creer en Jesús, que era el Mesías. Segundo, una vez reconocido que Jesús era el Mesías, los judíos entonces, confiados en él, debían llevar sus pecados ante él para que se los quitara. Por eso Juan el Bautista dijo: «Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados». Ve, ahí tiene el orden para un judío, estimado oyente. Primero es creer en Jesús, que era el Cordero definitivo. Y entonces, al creer que era el Cordero, segundo, ellos podrían quitar sus pecados llevándolo a Cristo. Por eso dice: «Este es el Cordero de Dios», primera parte, que quita los pecados, segunda parte. Para un judío, primero es la fe en Jesús, en el Mesías. Segundo, el arrepentimiento de los pecados ante ese Mesías. Ese es el orden judío para los judíos. Pero, con el segundo grupo, los gentiles, o sea nosotros, el protocolo divino de salvación cambia. También son dos pasos, pero invertidos. Sí, ha oído bien, invertidos. Dios demanda a todo gentil que, primero, reconozca sus pecados de forma concreta, y segundo, crea en el Evangelio del Mesías. Ese es el orden para los gentiles. Así que, resumamos. Los judíos primero creían en el Mesías, y segundo reconocían sus pecados ante el Mesías. Los gentiles primero reconocen sus pecados ante el Mesías, y segundo creen en el Evangelio del Mesías. Esto es el estricto protocolo soteriológico bíblico que usted debe aprender y creer. El que se salta este protocolo divino peca de rebelión y no se salva. ¿Y por qué decimos esto con tanto énfasis? Decimos esto porque los falsos e ignorantes pastores del día de hoy aplican el método judío a los gentiles. Y como 1000 veces hemos dicho en el canal, eso es desobedecer el orden bíblico. Eso es rebelión. Eso no salva al gentil y habla de la ignorancia de la palabra de Dios de ese predicador. Así que, cuando usted vea a un pastor insistir en que usted debe creer en Jesús, o creer en la oración de fe, o aceptar a Jesús en el corazón, o entregarle la vida a Dios, o creer en las 4 leyes espirituales, o creer simplemente en Jesús para salvarse, eso no le salva, estimado oyente. Jesús no salva al gentil. Lo que salva es el Evangelio de Jesús.
Y si usted como gentil ha repetido una oración creyendo que Jesús le ha salvado, le han aplicado el método judío que no le salva. Y entonces le espera a usted la condenación eterna. Así que reciba de parte de Dios y de forma providencial lo que decimos en esta serie y en este día de hoy, para que usted sea salvo correctamente por el método gentil correcto y no por el método judío que se aplica a los gentiles erradamente en el día de hoy. Saber y entender esto, estimado oyente, es básico y capital, porque las miles de iglesias del día de hoy aplican el método judío a los gentiles, y por eso la gente no cambia y la gente no se salva. Pero lo peor de todo no es que le apliquen el método judío a los gentiles, no, sino que aún hay algo peor. Le aplican el falso evangelio americano, con lo cual tenemos esto. Evangelio americano más enfoque judío igual a millones de personas perdidas, engañadas y camino de la condenación eterna. Enfoque judío más evangelio americano, un sincretismo de demonios. Enfoque judío más evangelio americano de la oración de fe igual a miles de perdidos. En este canal y en esta serie enseñamos y enseñaremos nuevamente a que usted, como gentil, conozca las dos cosas que le salvan correctamente. Primero, conocer el evangelio verdadero y jurídico. Y segundo, conocer y obedecer el método de conversión verdadera de las dos condiciones bíblicas. Aquí usted aprenderá la verdad, toda la verdad, como dice Juan 16:13. Para que usted sea salvo, estimado oyente gentil, usted necesita dos cosas, no solo una. Necesita el evangelio verdadero y necesita también el método de conversión verdadera. Estas dos cosas. ¿Por qué decimos esto? ¿Es que no vale solo con conocer el verdadero evangelio? No. Una cosa es el evangelio y otra cosa es el método de conversión. Son dos cosas diferentes que usted necesita. Usted necesita las dos cosas, estimado oyente, no solo conocer el evangelio. Hay dos grupos: los simpatizantes del evangelio jurídico y los convertidos por medio del evangelio jurídico. ¿En qué grupo está usted, estimado oyente? Somos plenamente conscientes de que hay gente en el canal que se asombra, se admira, se regocijan, se sorprenden del evangelio jurídico que enseñamos. Les gusta, les parece correcto, les parece racional, pero. Se quedan ahí, y de ahí no pasan. Se quedan solo con la admiración intelectual del evangelio que predicamos. Se quedan solo con el apoyo a lo que predicamos, pero no pasan al segundo punto, que es obedecer las dos condiciones del verdadero método de salvación, que son, primero, el arrepentimiento de los pecados, y segundo, agarrarse por la fe a la justicia de la cruz caída sobre Jesús. Sin todo esto completo, evangelio verdadero y método de conversión verdadero, usted no se salva. Así que no se quede solo con la admiración de conocer el verdadero evangelio jurídico que enseñamos, sino que ahora dé un paso más, estimado oyente. Dé el paso que le falta. Asegúrese de la segunda parte. Asegúrese de haberse convertido obedeciendo las dos condiciones del verdadero evangelio. ¿Comprende el tema? Tenga cuidado con esto. No estamos aquí para provocar admiración de la gente con lo que enseñamos. No buscamos su admiración, sino que buscamos su conversión. Así que examine dos cosas, estimado oyente. Primero, examine si le han aplicado el enfoque judío. Crea en Jesús, acepte a Jesús. Con el método americano, pase al frente, repite una oración, etcétera, etcétera. Dos ingredientes de una pócima envenenada que lleva a la gente a la condenación eterna. Y segundo, examine si usted solo se ha quedado admirado con nuestra enseñanza del evangelio jurídico, pero no se ha convertido aún por medio de las dos condiciones del Señor Jesús. ¿Comprende? Bien, habiendo aclarado todos estos puntos básicos y muy importantes,
Entonces, ahora sí, pasemos al estudio expositivo de varios puntos importantes del libro de Hebreos, los puntos Creighton de esta serie que empezamos hoy. Habíamos dicho al inicio del programa que hay una idea y frase que se repite muchas veces en el libro de Hebreos, y es el concepto Creighton, superior, mejor y más excelente. Por lo tanto, el punto Creighton número 1 que estudiaremos en esta serie, donde vemos desde el inicio mismo del libro que Cristo es Creighton, será mostrando que Cristo nos dejó una mejor, mayor y más excelente revelación que los profetas, tomando ya como base en el inicio del libro del capítulo 1, versículo 1 y 2. Cristo, el mayor profeta de todos, es superior a todos los profetas porque ninguno le iguala, ya que Jesucristo es divino, una parte de Dios. Y a su vez, la gran revelación de Cristo que nunca hicieron los profetas es la revelación del Evangelio. Por eso Cristo es Creighton, en esencia y en obras, mayor, superior y más excelente que todos los profetas. Ningún profeta fue divino, y ningún profeta nos dio el Evangelio. Así de contundente empieza el apóstol a demostrar la excelencia de Cristo sobre el antiguo pacto. Durante siglos, Dios se comunicó por medio de los profetas, pero ahora Dios mismo baja. Una de las personas de la divinidad baja, el Hijo, se mete en un cuerpo y Él mismo en persona física nos enseña y diseña el mensaje en directo, el Evangelio. Eso sí que es excelencia, estimado oyente, la decisión más Creighton de Dios. Venir, bajar, hablarnos y diseñar personalmente el Evangelio. Eso es lo que vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por los profetas, ahora nos ha hablado en directo por el Hijo. Eso fue lo que Cristo hizo, hablarles en directo. Pero, su pueblo, aún estando en directo, le rechazó. Y entonces, ¿cuál sería la aplicación para nosotros en este punto, estimado oyente? Pues sencillo, que usted después de haber oído muchas veces y de muchas maneras a muchos pastores, ahora usted está escuchando el mensaje en directo como nunca lo había oído, un mensaje Creighton de Cristo, el Evangelio verdadero y jurídico. ¿Hará usted como los judíos que aún teniendo el mensaje en directo lo rechazaron para quedarse con su religión muerta? ¿O usted hará como los pocos que respondieron al llamado directo de Jesús y se convirtieron? ¿Qué hará usted con nuestro mensaje directo y Creighton, estimado oyente? Nunca jamás en la historia de la humanidad se había podido tener de forma tan directa e interactiva, gracias a la tecnología, el mensaje Creighton, el Evangelio. Internet es algo fabuloso. Es casi como estar en su casa. Es como hablarle directamente a su necesidad. ¿Qué hará usted, estimado oyente, con este mensaje único que predicamos en la red como nadie? Un mensaje Creighton, superior, mejor y más excelente que todos los evangelios predicados por la grandísima mayoría de esos falsos profetas del día de hoy. Compare, estimado oyente, compare los profetas, compárenos con los otros pastores, sea bereano y verá que nuestro mensaje es Creighton, comparado con todos esos moralistas, legalistas, sentimentalistas, sabatistas, materialistas, americanistas, oracionistas, calvinistas y una larga serie de istas. Dios, habiéndole hablado a usted muchas veces y de muchas maneras, ahora le está hablando a usted por medio de este ministerio Creighton. No rechace lo que decimos, estimado oyente, no nos crucifique como hizo el pueblo judío con el Mesías. ¿Dónde están ahora los que rechazaron el mensaje directo del Mesías y su evangelio? ¿Sabe dónde están?
No haga como ellos, estimado oyente, y aprenda de este primer mensaje de Hebreos. Aproveche lo que le decimos de forma única y directa. Un mensaje creitón, superior, mejor y más excelente que todos los mensajes que usted haya escuchado por ahí. Vanidad, no. Objetividad, sí. Somos muy conscientes de lo que enseñamos. Así como Cristo fue superior, mejor y más excelente que todos los profetas, por su naturaleza divina y por diseñar el Evangelio, de la misma manera, estimado oyente, así queremos hacer nosotros. Queremos ser los expositores excelentes, directos de la pura verdad. Queremos ser creitón para usted, como el Señor lo fue por encima de todos los profetas, y lo estamos consiguiendo. El canal crece, el mensaje se expande, somos ya un referente en la red, y la gente se salva por medio del mensaje del Evangelio jurídico del Ministerio Tinajas. Un ministerio creitón, un mensaje creitón. Pasemos ahora al punto creitón número 2. El apóstol, en su afán de ir demostrando tema a tema que Cristo es superior a todo, ahora entra a hablarles de que Cristo es superior a los ángeles y lo argumenta en varios versículos del capítulo 1, versículo 4 en adelante, y este es un argumento excelente que derriba por tierra en nuestros días esa secta que dice que Jesús es un ángel creado, que es inferior a los ángeles. En el capítulo 1, versículo 4 dice que es superior a los ángeles. El apóstol dice esto porque probablemente también en aquella época se corría la voz de una doctrina falsa que decía que Cristo era inferior a los ángeles. Sin embargo, el apóstol se esfuerza por demostrar con este pasaje del Antiguo Testamento que Cristo es creitón respecto de los ángeles, o sea, es superior a los ángeles. En el capítulo 1, versículo 4 dice que es superior a los ángeles, y en el capítulo 1, versículo 6 dice que los ángeles le adoren. Ahí vemos inferencialmente que Cristo es divino y superior a los ángeles, porque solo los ángeles pueden adorar a Dios. De la misma manera, estimado oyente, hoy en día también hay una secta que enseña que Cristo es inferior a los ángeles y que no es Dios. La secta de los mal llamados testigos de Jehová, en el año 1967, como puede ver en la pantalla, saca una traducción de la Biblia que, según ellos, como dice en la carátula, es fiel traducción de los antiguos textos hebreos y griegos. Y en esa traducción que tenemos en nuestro poder, en Hebreos capítulo 1, versículo 6, tradujeron que a Cristo se le debe adorar, tal como usted puede ver en la pantalla. Cuando los líderes se dieron cuenta que se les había escapado modificar ese pasaje, y la gente empezó a decirles que su propia Biblia decía que a Cristo los ángeles debían adorarlo, entonces, cuando se dieron cuenta de ese lapsus, decidieron inmediatamente quitar del mercado todas esas Biblias verdes que decían correctamente que Cristo es superior a los ángeles, pero iba en contra de su doctrina, y sacaron una nueva traducción en el año 1985, como puede ver en pantalla, donde cambian deliberadamente y retorcidamente el texto bíblico para quitar lo que dice de adoración a Cristo y en cambio poner que solo se le rinda homenaje, rebajando así la categoría de Cristo a simple ser creado. Usted puede rendir homenaje a alguien, estimado oyente. Eso no es pecado. Pero si usted adora a alguien, eso sí es pecado. Es pecado de idolatría. Y los testigos son alérgicos a la divinidad de Cristo. Así que, habiéndoseles escapado manipular ese pasaje de Hebreos capítulo 1, versículo 6, en aquella famosa Biblia verde, que los derriba por tierra, entonces quitaron del mercado todas esas Biblias de tapa verde, que decía correctamente que Cristo se le debe adorar, y sacaron una nueva edición retorcida y manipulada de color negro, que es la versión del año 1985, donde niegan la divinidad del Hijo, cambiando retorcidamente el texto bíblico de 1.6 y le ponen inferior a los ángeles, como usted mismo puede ver escrito en sus Biblias. Mírelo en pantalla. Usted puede ver lo retorcidos que son los mal llamados testigos de Jehová, manipulando y cambiando la palabra de Dios para su conveniencia, en sus doctrinas demoníacas de negar la obra y naturaleza divina de Cristo, rebajándolo incluso inferior a un ángel,
cuando la Escritura dice que es superior a los ángeles en capítulo 1, versículo 4. Así que, ahí puede ver lo actual y maravillosa que es la palabra de Dios para derribar en todas las épocas a las sectas contrarias a la verdad creitón de Cristo. El libro de Hebreos, como veremos en toda la serie, no solo derriba a los testigos de Jehová, sino que derriba a los mesiánicos, a los mormones, a los católicos, a los adventistas y por supuesto derriba a los judíos. Es impresionante el impacto del estudio del segundo libro más importante de toda la Biblia, el libro de Hebreos. A lo largo de la serie iremos mostrando cómo este libro derriba todas estas sectas, herejes y sus doctrinas. Escuche bien esto ahora, estimado oyente. Cristo es Dios. Si no, no podría hacer la salvación eterna y no podría darnos una salvación eterna como dice Hebreos capítulo 5 versículo 9. Cristo vino a ser autor de salvación eterna. Ahí lo tiene, ahí tiene la evidencia. Si Cristo no es Dios, no puede darnos una salvación eterna, nos daría solo una salvación limitada. Si Cristo no es Dios, no podría absorber toda la justicia y la ira eterna descargada por el Padre sobre él, porque le desbordaría. Si Cristo no es Dios, cuando le diéramos alabanza, agradecimiento y gloria por la obra de la salvación, entonces estaríamos cayendo en pecado de idolatría. Si Cristo no fuera Dios, entonces no podría perdonar los pecados. Solo Dios perdona los pecados. Y en los evangelios hemos visto muchas veces a Cristo perdonar los pecados. Por lo tanto, es necesariamente Dios. Por estas 4 razones, creitón, Cristo no puede ser un ángel, porque si fuera un ángel, nos daría una salvación limitada. Y como un ángel es un ser limitado, entonces se debería repetir el sacrificio de ese ángel cada poco tiempo. Pero el mismo libro de Hebreos dice en Hebreos capítulo 9 versículo 26, si fuera un ser creado, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero Cristo se presentó una vez y para siempre en sacrificio de sí mismo para quitar los pecados. Ahí lo tiene, estimado oyente. Cristo es Dios. Si fuera un ángel tendría que repetir su sacrificio vez tras vez, porque un ángel es un ser limitado, pero Cristo es eterno, Cristo es creitón, por eso nos da una salvación eterna hecha con un solo sacrificio y para siempre de forma perfecta. Por lo tanto, doble argumento derribado de los testigos de Jehová, derribado gracias a la maravillosa doctrina del libro de Hebreos, de este punto que muestra que Jesús es Dios y es superior a los ángeles. Y hasta aquí, estimado oyente, con el primer programa de esta serie de Hebreos, basado en los 2 primeros puntos creitón de Cristo. Mucho más se podría haber dicho de cada punto, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos. Les ha compartido la verdad creitón este expositor bíblico, Nikos Ricoy, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces con el gusto de siempre. Hasta el próximo programa en esta serie de Hebreos en nuestro habitual programa Encuentros.